Gracias por estar con nosotros aquí en Dinámica Económica, programa de economía para todos, Iron. Y, ¿Tú sabes? No, diga. No. ¿Tú sabes que tratando de justificar la existencia, como siempre se debe. Y bueno, tú sabes que ahora mismo en este país hay una, yo no sé si Ayalivi tiene por ahí, porque la verdad que se me olvidó mandárselo. Ayalivi, que me perdone, el periódico de esta semana, del periódico El Dinero. El Dinero. El periódico Dinero. Ella tiene la portada por ahí. Ella siempre está atenta. Ella siempre está atenta. Está pendiente. Exactamente. El Dinero. Y hay una historia que quería un poco comentar, que es sobre la conexión que hay entre la tasa de política monetaria y los préstamos interbancarios. Es un poco para lograr que, mírenlo ahí, wow, Ayalivi es una maravilla. El dinero, ella está en su asunto. Ella está en su asunto. Sí, ella resuelve. Diciembre viene por ahí. Tuvo de vacaciones. Delgado, diciembre viene por ahí. Tuvo de vacaciones, oye bien, ¿eh? Tuvo de vacaciones. Esto no era lo mismo. Ay. Miren, debajo hay un título un poco grande que dice conexión entre TPN y préstamos interbancarios. Vamos a traducir eso a idioma simple, ¿verdad? Porque en el título tú no puedes explicar todo. Pero, obviamente, la tasa de política monetaria es la tasa de referencia que envía el Banco Central al sistema. ¿A través de qué? A través de los bancos, a través de esos préstamos interbancarios. Esa tasa es la de referencia, pero se llama de referencia porque es la tasa que el Banco Central no gana nada con ella, sino que es la tasa que los bancos, o sea, las instituciones financieras, bancos múltiples, asociaciones de ahorro y préstamo, bancos de ahorro y crédito, corporaciones, tienen que utilizar entre ellas, entre esas instituciones, ¿para qué? Cuando se prestan dinero. Porque hay momentos en que un banco tiene que pedirle prestado a otro banco. Cuando hay un asunto de o desencaje momentáneo o porque hay una operación muy grande y como los bancos generalmente tienen su dinero colocado, no lo tienen ahí, tú llevas un dinero al banco y ese banco no tiene el dinero ahí, porque el banco tiene que captar y prestar para poder sobrevivir. Si una persona deposita 100 millones de pesos en el banco y después al otro día va a buscarlo, posiblemente el dinero no está ahí, pero el banco sí debe tener la disponibilidad de entregárselo. Bueno, pero cuando el banco se ve en esa situación, le pide a otro banco prestado para solucionar esa situación. Bueno, ahí es donde se utiliza la tasa de política monetaria. Esa tasa que es la de referencia, por eso se llama de referencia, y es la que le pone el costo al dinero. Esta tasa es importante. Miren, pero que esta muchacha es maravillosa. Entonces, esta tasa es la que los bancos utilizan como señal, como referencia para el costo del dinero, y eso es lo que también se derrama hacia los préstamos bancarios, hacia sus clientes, a préstamos hipotecarios, préstamos personales, de consumo, lo que sea. Entonces, esa es la tasa que se utiliza para eso. Que dicho sea paso, esta semana el Banco Central informó que le redujo 0.25% a la tasa, 25 puntos básicos, bajó de 6.75 a 6.50. Por eso la importancia. 6.50. Por eso hay que ponerle caso, atención o asunto, como hizo en el Cibao, cuando el Banco Central publica la tasa. Ahora está bajando la tasa de interés. Sí. Como está bajando la tasa de referencia del Banco Central de política monetaria, entonces indica que la tasa de interés de los préstamos posiblemente baje. Y si no baja, por lo menos se mantiene estable. O sea, no va a aumentar. Y si va a pedir, y si tú vas a pedir un préstamo nuevo, tiene ahora la posibilidad, más capacidad. Sí, de que te consiga una tasa de interés un poco más baja. Pero asimismo también bajan la tasa de interés de rendimiento, lo que pagan los bancos por los certificados y ese tipo de cosas, en la medida que se van venciendo. O sea, se reduce el costo del dinero. Eso, sí, porque viene una cosa y viene la otra. Viene una cosa y viene la otra. Ahora, los bancos, fíjense la importancia de esta tasa, de la tasa de política monetaria y de esas relaciones interbancarias que hay. Cuando un banco le pide prestado a otro banco, y esos son préstamos a 3 días máximo, y a veces al día siguiente. No, a veces sí al día siguiente. ¿Qué pasa? Si el banco se atrasa 2 días con otro banco, eso envía una señal de una vez. Sí, de que un banco pudiera estar desencajándose mucho. Exactamente. Sí. ¿Y qué pasa? Entonces ahí el banco, puede ser que el otro banco le diga, bueno, mira, yo no te puedo seguir prestando porque tú cada vez que te presto tú me quedas mal. Me queda mal y yo necesito liquidez. Yo también necesito liquidez. Exactamente. Entonces, ahí va, entonces el banco tiene que recurrir al Banco Central. Exactamente. Como vamos a decir, como banco de segundo piso, como segunda instancia, bueno, déjame ir al Banco Central y decir al Banco Central, mira, estoy desencajado, necesito un dinerito. Y el banco también se lo presta, igualito como se prestan entre bancos, pero ya es una señal para el banco. Bueno, los bancos hoy día... Dice, ¿qué pasó aquí? O sea, los bancos hoy día, entre ellos, de enero a septiembre, se han cogido prestado entre ellos
cerca de 48.500 millones de pesos. Entre ellos, ¿eh? Y eso es poco. Eso, claro, eso es poco. Aunque es más del doble del año pasado. Eso, para mi periodo. sí, porque Lo que pasa es que la economía ha ido, ¿cómo se llama? El crédito al sector privado no, ha y mejorado. cuando digo poco es porque en otro tiempo la práctica fue mucho mayor. Y los bancos no están llamados a desencajarse. No. Se pueden desencajar un momentito, pero no están llamados a desencajarse. Generalmente siempre deben tener liquidez. Y casi siempre tienen liquidez en los últimos años. Aquí hubo una época, por ejemplo, cuando se produjo la crisis financiera, porque los bancos también tenían la situación de que el Banco Central, cuando un banco absorbía a otro, por ejemplo, si un banco iba a comprar otro banco, como una operación grande, claro. se hacía la operación y todo, pero tal vez no tenía el capital disponible, todo el capital disponible, el banco que está adquiriendo a la otra entidad financiera. Sí. Y entonces la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, lo que hacía era que le permitía desencajarse durante un tiempo. O sea, que tú dures 2 o 3 meses desencajándote no es anormal, porque sabemos que tú tuviste que buscar un dinero grande para poder hacer una adquisición. Se hace un neteo porque los pasivos del otro banco que le absorbe y que compra, exactamente, tú te encargas de seguirlo cobrando, obviamente. Entonces, ese desencaje se soporta. Un desencaje más constante de parte de una entidad que acaba de hacer una operación grande. Sí. Pero en condiciones normales se supone que no pueden desencajarse. Ahora, por eso el banco, cuando publica la tasa de política monetaria, Jairo, también publica 2 tasas más. Sí. Que uno no le presta atención. Porque no tiene que ver con los usuarios en sí mismos. No. Lo que le interesa al usuario, a la ciudadanía como nosotros, es la tasa de política monetaria. Sí. Porque la tasa de política monetaria da una señal. Si esa tasa sube, las tasas de los bancos van a subir. Si esa tasa baja, las tasas de los bancos van a bajar. Ahora, las otras 2 tasas que hace referencia al Banco Central son las tasas de interés que utiliza el Banco Central cuando capta dinero de sobreliquidez de los bancos o cuando le presta dinero a los bancos cuando no tienen sobreliquidez. Exactamente. Que es la tasa que le dicen, o hay una que le dicen repos y hay otra que le dicen overnight. Esas tasas están por debajo de la tasa de política monetaria. Entonces, en ocasiones el banco le ofrece liquidez a las entidades financieras, no porque estén desencajadas, no porque le falte liquidez, sino porque a veces el Banco Central lo que quiere es ofrecerle liquidez a dinero a un costo menor para que los bancos lo presten a una tasa menor, que fue lo que ocurrió, por ejemplo, en la época de la pandemia. Ustedes recuerdan que hubo una inyección de liquidez de más de 200.000 millones de pesos de parte del Banco Central a los bancos. Pero no era que el banco se los regalaba, mira, para que lo preste barato, no. Sino que le decía, mira, te voy a facilitar dinero y te voy a cobrar una tasa de un 3%, un 2% por ese dinero, para que tú lo prestes, pero no le cobre a quien tú se lo vas a prestar más de un 9 o más de un 8. Entonces, para que tú lo prestes a un 8. Claro, eran momentos especiales. Momentos especiales. La de repo está 7 hoy. Para que tú lo prestes a 8, yo te voy a prestar ese dinero a un 3. Exactamente. Y así tú te ganas, tú tienes un margen de 5 puntos porcentuales. Luego tú me devuelves mi dinero. Sí. Con un 3% de interés. Sí. Ahora ese 3% está, como tú dices, está un 6. No, está en 7. La repo está en 7. La repo está en 7. La repo está en 7. Y la de overnight está en 5. Y la overnight está en 5. Entonces, ¿cuál es la overnight? Entonces, la overnight es cuando son los bancos que tienen sobre liquidez. Sí. Y le dicen, bueno, mira, tengo sobre liquidez. Y le dicen al Banco Central, mira, yo te puedo depositar ese dinero. Sí. Entonces el banco le paga una tasa de interés. Pero muchas veces al Banco Central no le interesa. No. Lo que pasa es que a veces sí le interesa al Banco Central. Cuando el Banco Central quiere reducir el circulante. Ese es un mecanismo. Entonces toma ese mecanismo. Comienza a captar dinero de los bancos para entonces recoger ese dinero. No va a hacer nada con ese dinero. Sí. Pero lo que hace es que reduce el circulante y con eso contiene, por ejemplo, la inflación. Si ve como que hay un riesgo de que haya un calentamiento de la economía, bueno, vamos a controlar un poquito la economía para controlar un poco la inflación, entonces vamos a recoger dinero que esté de más en determinado momento. Y entonces le paga una tasa de interés a los bancos por ese dinero que está recibiendo de los bancos. Aparte de eso, hay otra tasa de interés que utiliza el Banco Central, pero esa no tiene que ver con captación de liquidez de parte de las entidades financieras, sino con captación de dinero en forma de préstamo. Exactamente. Cuando el banco emite certificados para entonces realizar sus operaciones y esos certificados emitir deuda, que emitiendo deuda, y esa deuda ya sí tiene una tasa de interés más alta. Sí. O sea, pero ya esa no es con los bancos, sino con el público, vamos a decir, con todos los entes económicos del país. O sea, cualquiera puede adquirir a través del mercado de valores, puede adquirir certificados o emisiones de deuda del Banco Central. Así y paga una tasa de interés o recibe una tasa de interés que es bastante atractiva.
En este caso, hoy día esta tasa puede estar rondando en promedio un 12-13%. Sí, en promedio. Sí, que es bastante que cómodo. es bastante cómodo Es en bastante términos de cómodo. rendimiento para que invierte dinero en esa deuda. Sí, Que es lo mismo que hace también el Ministerio de Hacienda. sí, claro. Emite deuda externa, pero también emite deuda interna, captando dinero de actores locales, de actores Es bueno internos. decirle a los amigos televidentes que cuando la tasa está más cara, no solamente al Banco Central le cuesta más controlar la economía, la inflación, porque cuesta más dinero, el dinero cuesta más, sino que el efecto multiplicador del dinero también es más alto, porque tú creas más dinero en la medida en que la tasa de interés es más alta. Porque cuando tú recibes 100 y tienes que devolver 113, Ya hay eso es más 13, dinero. hay 13 que tú creaste. Sí. Entonces, eso, señores, eso también hay que vigilarlo. Por eso es tan delicado este proceso de gestión de la política monetaria de los países. Por eso el Banco Central es una institución que debe ser autónoma, independiente, con la capacidad suficiente para tomar decisiones, independientemente de los políticos. De los políticos. Aunque, claro, siempre hay un miembro, ¿cómo se llama? Ad hoc, ¿qué se dice? Un miembro que está ahí, que es el Ministerio de Hacienda. Pero sí, que es el Ministerio de Hacienda. Pero es para vigilar. Pero que y no para vigilar, sino que también es más, para opinar. ese es más un representante del gobierno. Claro. Que en términos políticos, claro que todo tiene incidencia política, Sí, pero cuando sí. decimos del gobierno es porque finalmente, señores, las decisiones que tome la autoridad monetaria, que en este caso es el Banco Central, tienen o pueden tener una incidencia extraordinaria en el comportamiento de la economía. Por supuesto. Entonces se puede deteriorar la economía con cualquier decisión medio loca que se tome, se puede afectar la economía. Entonces por eso es tan delicado y por eso entonces las decisiones que se toman con mucho cuidado, porque al final tiene una repercusión que pueden hasta tumbar un gobierno. Sí, esa es la realidad. Pero no tumbar un gobierno porque le van a dar un golpe de Estado, sino porque tú vas a tener entonces protesta o algo, se te puede generar una crisis inflacionaria o se te puede generar un crack que te acabe, que te desplome la actividad económica. Entonces, las decisiones que se toman a nivel de la Junta Monetaria son bastante delicadas. Muy Que tienen que ver con la política monetaria del Estado. Pero esa política monetaria del Estado tiene que ir en consonancia con la fiscal. y en armonía con la política fiscal del Estado, que es la que administra el propio gobierno. Entonces, por eso es que el representante de la política fiscal del Estado, que es el ministro de Hacienda, tiene un asiento en la Junta Monetaria del Banco Central donde se discuten las políticas monetarias. ¿A cuánto se bajó la tasa de interés en la pandemia? ¿Te acuerdas? Bueno, estaba en 4.5 y la bajaron y bajó a 3. Exactamente. Eso significa... O sea, que se le bajó un 50%. Sí, exactamente. Sí. O sea, 150 puntos básicos. Eso significa que eso era más dinero en la calle. Pero súmale a eso el dinero que el gobierno, a través de los programas sociales, de subsidios, Sí. también estaba soltando. Más dinero. Eso, Ahora, ¿por qué eso no tuvo... Pero ¿por qué eso no tuvo un impacto? Si eso se hiciera en este momento, eso sería, sí. eso te crearía un espiral inflacionario brutal. Sí. ¿Por qué eso no tuvo un impacto inflacionario brutal? Sino que por el contrario, se quería incentivar la economía. Porque como la economía estaba paralizada, la demanda interna se redujo prácticamente a cero. A cero. Entonces, lo que quería en ese momento la autoridad monetaria era que aumentara la demanda interna para que la economía se fortaleciera. Entonces, bueno, te voy a poner dinero barato para que tú consumas. Claro, después vino la inflación. Pero luego entonces, cuando viene la inflación y comienza la gente a tener capacidad otra vez de consumo, entonces tú tienes ahí entonces que subir los precios o reducir el costo del dinero, aumentar el costo del dinero para que entonces la demanda se reduzca y no aumente. Entonces, fíjense cómo tú tienes ahí una situación de que, bueno, cuando yo quiero incentivar la economía, porque la economía está muy, muy lenta, y cuando yo quiero desincentivar la economía, porque la economía está muy caliente. Así es. Para evitar entonces que se me produzca un aumento inflacionario. Pero bueno, ya estamos llegando hoy a la parte final del espacio. Dinámica económica. Vamos a invitar a los amables televidentes pues nada, para adelante, a que continúen con la programación de RNN, Canal 27 y RNN2, Canal 72, con nosotros también. Así es. A través de este canal, como cada sábado a esta misma hora, para conversar siempre de interés colectivo, y también de nuestro canal de YouTube, Dinámica Económica. Ahí también pueden ver los programas que hacemos cada semana para orientar a la gente, con la intención de informar. Hasta la próxima. Bien. Bye, bye. Suerte. Bendiciones.